La Hola, ropa, profe. Jessy, ¿cómo están? Buenas. Llegando a lo último de la semana ahí. Ay, sí, sí, sí. Esta Nos semana- agarra siempre con No, lo que no, no queda. sé, a mí me pasa lo mismo, no se crean que son ustedes. Ya la clase de la mañana era como, encima no había desayunado, entonces era como, vieron como que el cerebro era como que estaba empastado, o sea, me costaba hablar, yo sentía que me costaba pensar, se me trababa la lengua, yo digo, no, por favor, o sea, me imagino lo voy a hacer en la noche. No, no, sí se nota mucho la diferencia. Va, yo la noto, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hola, Maca. Hola, Lázaro. Hola, profe. ¿Cómo están? Bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Encima hoy vemos la clase 5 y la 6. ¿Se acuerdan que teníamos pendiente las 5 porque les había dado para que leyeran capítulos de Hernández Sampieri antes para poder aclarar un poquito los conceptos y que sea más fácil abordar los conceptos, pero más o menos la dinámica es, vamos a ir haciendo actividades prácticas de búsqueda de material en la web, vamos a hacer dos oportunidades, vamos a dividir la clase en dos. La primera hora vamos a trabajar la clase 5 y en la segunda, aproximadamente, ¿no? Y la segunda, la clase 6. Y para cada clase vamos a hacer una actividad de búsqueda de material, digamos, para poder identificar los elementos como hacemos siempre en la búsqueda, digamos, de material científico. Pero bueno, primero preguntarles, que calculo que no tienen ningún problema, pero con respecto a esta noche cierra la actividad 3 de la clase 3 y de la clase 4 de Thomas Kuhn y de Roxana Inoue. ¿Se acuerdan? Cierra a última hora. ¿Alguna consulta, alguna duda con respecto a esto? ¿No? Bien, perfecto. Sí, nosotras vamos a estar ahí entregando medio a lo último porque estuvimos complicadas en la semana para coordinar y si bien ya tenemos todo, falta armarlo un Bueno, cachito para que quede. fíjense si no lo pongo hasta, o sea, lo pongo mañana a la mañana, o fíjense, avíseme. Sí, corro las fechas, porque no puedo después volver a Profe, reabrirla si aquí. lo puede poner mañana a la mañana. Mañana, mañana. Bueno, Sí, sí, dale. lo puede poner mañana a la mañana porque, bueno, con Lázaro y con Jasmine Landa también lo estamos terminando. Bueno, Y otra consultita, ¿el espacio lo subimos todas o una sola? uno, Porque no ese sí solo. quedaba como, ok, listo. Una sola, no hay problema. Sí, igual que hoy vamos a ver que la clase 5 hay una actividad del cuadro comparativo, ¿no? Entre cual y cuántica, y les voy a decir que no tienen que entregar, pero sí es para, ya para el portfolio. Todo igual traten como lo que tengan, subirlo al portfolio como del formato que quieran. Y tenemos de la clase 6 la actividad que les voy a hacer una modificación también, así que les voy a estar mandando por noticias la modificación, a modo de recordatorio. Pero bueno, entonces, bueno, la cambio. Para qué hora prefieren? ¿Para qué hora prefieren la...? Y nosotras nos estábamos por juntar mañana a las 9. Sí, Ah, bien, vienen bien, chicas. sí. Bueno, no, lo voy a cambiar entonces para mañana a última hora, ¿sí? Bueno, gracias, profe. Bueno, entonces, sábado. Sábado a última hora. ¿Pero es las dos actividades igual o solo una? Este, en realidad ya tenemos, pero falta ese juntarse para armarlo, Está bien, porque es pero de como las que como dos, no nos pudimos juntar, de la 3 y Ya la lo 4. entregamos. Ok. El mapa ya lo entregamos. Solo de claro, el las mapa sí. está, Ah, la actividad de la clase 4, las preguntas de claro, las investigación. preguntas Ok, y ahí vamos a agregar el concepto que teníamos sobre... sí, sí me acuerdo. Bien. Bueno, ahí está. No, porque como son dos actividades distintas, pregunto porque son por separado, tengo que hacer la modificación. Bueno, sí, porque después prefiero que me avisen antes porque tenemos por reglamentación de no volver no podemos reabrir las actividades. Bien. Buenas. Hola, Regi. Bueno, vamos entonces a las clases que nos competen. Dos cosas. Primero, para que tengan en cuenta, hablando de esto del portfolio, que por un lado ya podrían comenzar a trabajar en la presentación del TIF. ¿Se acuerdan a través de los momentos de Sabino?
porque todo lo que estamos viendo es del momento proyectivo. Entonces ya podrían comenzar a armar la presentación y lo vamos viendo. Si necesitan, tienen dudas, lo vamos viendo por acá, ¿sí? Miren, ¿cuál es el tema? Es preferible ir armando, así como a medida de lo que vamos viendo, creo yo, y después pueden ir ajustando. Después ya al final ajustan, ¿no? Como, o sea, cambian cositas, pero no es lo mismo que no tener nada y que empezar de cero. Me parece a mí, ¿no? Que eso es lo que pasa con el TIF a fin de año, ¿no? Como que es caótico por una cuestión de tiempos. Entonces, les diría que comiencen, la idea es que comiencen ya a trabajar con la presentación del primer momento de Sabino, que es el proyectivo. Y les pregunto, ¿qué elementos, conceptos sienten que hemos visto ya que pertenecen al primer momento de investigación, que es el que Sabino le llama proyectivo? ¿Qué elementos? ¿Cómo empezamos una investigación? Planteando un problema. Bien, bien, Reggie. Atrás del problema, lo que dice no de problematizar, bien, o bueno, esto de preguntarnos, empezar a preguntarnos. Bien, ¿la educación física actual responde a las necesidades de la sociedad? Y, ¿no? Y en esa problematización me puedo hacer muchas preguntas, ¿no? Eh, ¿Será necesario o habrá posibilidad de una educación física distinta para el sistema escolar? No sé, y así preguntarme, no sé, todo lo que quiera, ¿bien? Entonces, eso es problematizar. Ahí estoy problematizando, ¿no? Teniendo en cuenta estos, los 5 elementos, hola Majo, que dice y no sobre esto, el tema, ¿no? La dimensión temática, que en este caso la educación física actual, ¿cierto? Em, el nudo argumental que le llama también, que y no. Esto de decir, bueno, empezar a contextualizar desde una mirada crítica, reflexiva, ¿no? Porque no es simplemente que, bueno, me pregunto o problematizar es eso también, mirar, tener la mirada crítica personal frente a una situación, ¿no? ¿Por qué me voy a plantear que, sobre la educación física actual y las necesidades de la sociedad? Indudablemente porque pienso o siento que no está satisfaciendo o no satisface las necesidades de la sociedad, ¿cierto? Entonces, bueno, de ahí todas las preguntas que me quiera preguntar en ese contexto y supónganse en la escuela o en el sistema educativo argentino, ¿no? ¿La escuela cuenta con los recursos necesarios para las clases de educación física? ¿Será necesario que la educación física utilice otros recursos, ¿no? Más innovadores, como por ejemplo a través de la tecnología? No sé, estoy tirando ahora por tirar, ¿bien? Pero podría preguntarme un montón de cosas o no con respecto a ese tema. ¿No? ¿Sienten? Bien. Entonces eso es problematizar. Entonces, lo primero es esto, comenzar con preguntas, problematizando a nivel de contexto, con todos los elementos que había hablado en de esto, del tema, la mirada reflexiva crítica, la pregunta, que ya es la construcción más técnica de la pregunta, donde está la relación entre estas dos variables de investigación o más, y el contexto, el anclaje, ¿no? ¿Dónde y cuándo? Ok, en la Argentina en el 2025. Bien, ¿qué más? Una revisión literaria, porque yo cuando empiezo a problematizar, cuando empiezo a preguntar, por más que incluso yo sea de la educación física, es necesario que vaya a ser una indagación, digamos, más tranquila, digamos, más superficial a nivel de literatura, porque tengo que saber bien hasta dónde este conocimiento, esto de la educación física actual, se sabe a nivel de comunidad científica, a nivel de conocimiento científico. ¿Qué es lo último que se sabe sobre eso? Porque obviamente que si yo investigo, digamos, no solo porque yo no sé mucho del tema, sino, o sea, sé algo, pero si vamos a investigar es porque es necesario que para la comunidad que se sepa más de esto. Entonces, tengo que hacer un sondeo para saber justamente hasta dónde llegó la comunidad científica en conocimiento frente a esta problemática y desde ahí yo tengo que seguir, porque no tiene ningún sentido que le digo chicos, bueno, chicos, chicas y Lázaro. Vamos a investigar para demostrar los beneficios de la actividad física. Y ustedes me van a decir, profe, eso está reinvestigado y ya hay un acuerdo, hay un consenso, ¿no? Todos sabemos los múltiples beneficios que trae realizar actividad física. Entonces no puedo investigar algo que ya está súper investigado y aprobado, a no ser que quiera refutar esa teoría, que quiera demostrar que la educación física es nociva para la salud, supóngase, o es nociva para las personas, ¿bien? Entonces, a no ser que yo no quiera tirar una teoría para abajo, digamos, que desmentirla,
no tiene sentido que investigue sobre lo ya investigado. Bien, por eso es necesario como esa revisión literaria. Otro elemento era em, la justificación, ¿se acuerdan la relevancia? ¿Por qué? ¿Por qué es importante investigar esto? Bueno, todos esos elementos son de lo que habla el nudo argumental de Inou. Y no sé si leyendo a Hernández Sampieri detectaron en este planteamiento del problema otro elemento, porque Hernández Sampieri, como es más pragmático, más práctico, le aporta otro elemento más a esa problematización. ¿Lo vieron? Hola Lucila. Por ahí les puede cambiar los nombres, pero los elementos, porque depende de los autores, lógicamente, pero sepan que los elementos siempre son los mismos. Pero bueno, a los autores les gusta en esto de dar identidad a mi palabra como autora, le pongo un nombre propio, ¿no? O sea, no uno que yo, pero el elemento es el mismo. Bueno, agrega otro elemento que es la viabilidad. No sé si la vieron. La viabilidad. ¿Qué es algo viable? ¿A dónde va la viabilidad? Algo que se considera o que se puede investigar con lo que ya tenemos, ¿no? Como Bien. La viabilidad de este proyecto, de esta investigación, y no es menos importante, por lo general en la problematización, que es en la introducción del trabajo, se coloca es el último eslabón, digamos. Ojo, no menos importante. Yo tengo incluso, mi criterio es que les diría que es el más importante de todos los componentes, porque yo puedo tener un problema o un proyecto de investigación hermoso, pero si no tengo acceso y ya les voy a poner ejemplo, acceso para hacer los trabajos de campo, no me sirve de nada todo eso hermoso que construí y es todo un tiempo, lleva mucho tiempo preparar un proyecto. Entonces, la viabilidad habla de las posibilidades de acceso al lugar a donde yo voy a investigar. Después, lo que son los recursos, tanto los recursos económicos, financieros, em, materiales, humanos, ¿sí? Si yo quiero hacer, fíjense, por ejemplo, en un censo, ¿no? Que es una investigación a lo largo de todo el territorio argentino. ¿Cuánta gente tienen que contratar para llevar a cabo la recaudación o el relevo de datos, ¿no? Entonces, hay que tener un financiamiento Tiempo. institucional. ¿Cómo? Creo que tiempo hablaba también, ¿no, profe? El tiempo, lo que pasa es que el tiempo no tiene que ver con la viabilidad, sino que es así, mira, por lo general, se lee el tema de los tiempos. Por lo general, los proyectos de investigación, de lo mínimo que se financia son 2 años, son bianuales. Después tenés, depende de las instituciones, depende del tipo, hasta 4 años, pero por lo general, viste, lo estipulado por lo general son 2 años. Pero ponele, vos presentás un proyecto de investigación con objetivos que sean obviamente alcanzables en 2 años, que puedan, por eso se evalúan los proyectos. Uno presenta proyecto de investigación, todo el equipo se evalúa y se aprueba o no, ¿no? Sí, eso en todo, es el sistema universal, sea universidad, sea el CONICET, o sea, institución científica, la que sea, es así. Se evalúan por expertos y ahí uno demuestra que sabe, porque si vos ponele objetivos muy ambiciosos, por en 2 años que se sabe, entonces los que evaluadores deben decir, no, no, esto no es viable, no es factible llevarse a cabo, entonces no te lo van a aprobar. Pero, ¿cuál es el tema? Que vos ponele que vos querés un proyecto de acá a 10 años, porque es válido, pero vos vas presentando como por partes. Bueno, en estos 2 años son estos objetivos. Termina, cumplís con eso, vuelves a presentar como la continuidad de ese proyecto, ¿no? Y ya con otros, la misma idea, el mismo tema, todo, pero como que vas modificando, viste, los objetivos, pero vas avanzando en el mismo proyecto y así. Y tenés proyecto de, no sé, 20 30 años fácil, ¿bien? Pero eso ese es otro, es parte del sistema no tiene que ver, ahí no, digamos, no habla de la viabilidad. Sí, se evalúan todos estos elementos para aprobar un proyecto. Pero en realidad la viabilidad, ¿saben por dónde pasa? Sobre todo, y les voy a poner un ejemplo. Harán como 3 años más o menos, un grupo de profesores vieron que el IUR tiene el Departamento de Educación y Deporte, que es donde están ustedes, y el Departamento de Economía y Administración del Deporte, que son todas carreras de gestión de instituciones deportivas, bueno, toda administración y gestión. Y había un grupo de profesores que presentaron un proyecto a la institución para realizar querían investigar, que estaba muy bueno, pero querían investigar la administración, o sea, el meollo, el corazón administrativo del CARP, del club Atlético River Plate. O sea,
yo no sé qué tan, o sea, no era gente la que quería investigar, no era del club, ¿bien? Era gente ajena, externa. Imagínense, dejar investigar a alguien es como dejar literal que entren a tu casa y convivan con vos y sepan tu intimidad. Bien, entonces no es tan sencillo. Eso sumado a que la gente desconoce lo que es una investigación, entonces cierra mucho las puertas por miedo, por ignorancia, ¿sí? Entonces, es todo un tema. Cuando uno va a investigar afuera, por lo general, como se investiga, los proyectos se llevan a cabo desde las instituciones educativas, las universitarias y las instituciones científicas como CONICET. eh, ¿Qué hacen? Yo voy a investigar, yo voy con todo un respaldo de la institución, porque yo soy una X, ¿bien? Entonces voy con un respaldo institucional a modo también de legalidad, de responsabilidad legal, porque yo no puedo, imagínense dejar ingresar a alguien en una escuela. Dice ser científico y después, no sé, una persona que está desequilibrada, supónganse, ¿no? O sea, digo, tiene muchos riesgos, entonces tiene que haber todo un respaldo también institucional que nos habilita. Pero bueno, todo eso hay que evaluarlo antes de armar todo el proyecto porque a ver cuál es la factibilidad de poder realizar eso, ¿bien? Ese estudio. Después, recursos económicos. Se utilizan muchísimos recursos económicos y no estoy hablando de los sueldos de los investigadores, eso es otra cosa, sino recursos como por ejemplo, bueno, ahora esto con la virtualidad, después de pandemia cambió bastante, pero antes estaban los viáticos, había que viajar para entrevistar a las personas porque era cara a cara la cosa. ¿No? Entonces eran todo tiempo, viáticos a otros lugares, la utilización de material, incluso hasta la bibliografía, el material bibliográfico, que ya es lo que vamos a ver hoy del marco teórico, se tenía que comprar, o sea, comprar los libros literal físicos, ahora también, pero digitalizados, pero bueno, digo, se proyecta para todo eso. Si yo tengo, supónganse, quiero medir el... qué relación presenta los niveles de lactato y de glucemia en el entrenamiento de alto rendimiento, bueno, en deportistas, voy a necesitar un montón de químicos, o sea, de todas cuestiones para pinchar los dedos, para medir los niveles de lactato, niveles de glucemia. Bueno, y voy a necesitar todo ese material, que es caro, obviamente. Bien, entonces, tienen todos esos recursos, así como los humanos que les decía. Bien, entonces son muchos aspectos a ver, digamos, desde eso hacia la viabilidad, que no lo nombra, pero es un elemento importante. Bien. ¿Qué más? Bueno, entonces, comenzamos con el momento proyectivo, con esto de problematizar, ¿no? Esto de preguntarnos, esto es del pensamiento, ¿se acuerdan del pensamiento filosófico? Cuando lo empiezo a estructurar más hacia un pensamiento científico, armo la pregunta como problema, ¿no? Como esta construcción que dije entre la relación entre las variables con ese contexto. Después siguen los objetivos, que algo vimos, ¿se acuerdan? Que es la misma construcción que la pregunta, nada más que le saco los signos de interrogación y le pongo un verbo adelante. Bien, pero la construcción es la lógica. Después sigue la hipótesis que ya vamos a verla. Pero bueno, hasta ahora más o menos hemos visto eso. ¿Qué vamos a hacer ahora con respecto a la clase 5? Eh, Vamos a seguir con el momento proyectivo. Si bien hablamos de enfoques metodológicos, pero tiene que ver con esto, con el planteamiento del problema. Esto que vamos a ver de quali, cuanti y mixto, ¿bien? Tiene que ver con el problema, que después lo vamos a desarrollar en el segundo momento, que es el metodológico. Pero ya desde acá yo me posiciono cómo voy a observar esto. Bien, de lo que pudieron leer? Bien, antes de ir a la actividad, de lo que pudieron leer sobre las diferencias, tanto en la clase o de Hernández Santieri, sobre quali y quanti. ¿Qué elementos comprendieron? ¿Qué les quedó en cuanto a diferencias? Yo me armé como un resumen, profe, donde puse, bueno, la parte quanti, Sí. arranco con lo quanti primero, nos permite más bien generalizar resultados o poblaciones capaz más grandes, ofrece un Ujú. control de lo que es los fenómenos, Bien. se basa en conteos y magnitudes y facilita la repetición y comparación de los estudios. Esto decía que es ideal para todo lo que es la ciencia como la física y la biología, Bien. lo que es lo cuántico. En cambio, lo quali lo que da es profundidad y un poco más rica la interpretación de los datos, contextualización, experiencias y mencionaba algo como que era una visión más fresca, natural, algo holístico y que es flexible y se usa comúnmente
en lugar de la física y la biología, en la antropología y la sociología. Son como las grandes diferencias Bien. que marqué. Bien, me gusta eso de la mirada fresca y Sí, decía me algo me así. causa gracia porque en realidad, claro, debe referir porque es un enfoque, no es nuevo, pero es más nuevo que el otro es más viejo, es No, más. pues decía octava edición y como que estaba hecho en Argentina y se ve que tiene, nada, cosas nuestras. Bueno, ahí es como que hay como que has dado un pantallazo, pero has tocado varios elementos. Miren, vamos a ir armando eso en el portfolio, un cuadro comparativo, porque incluso lo ven después en la primera unidad de metodología 2 también está este tema, porque es un tema tan complejo. Cada enfoque metodológico es un mundo que tiene, no así pequeñas diferencias, todo es distinto, todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a construir desde ahora ese cuadro y no va a terminar lógicamente ahora, así que seguirá y bueno, hasta lo van completando a medida que de toda la cursada vamos a estar hablando en estas diferencias. Pero bueno, pero nos vamos a organizar, ¿sí? Porque ahí se le como que dio un pantallazo, ¿no? Como una bolsa de características, por así decirlo. Pero la idea es que podamos identificarlos por los elementos técnicos. ¿Bien? Voy a hacer mucho hincapié en el lenguaje técnico. Ya se los he dicho y voy a hacer para que puedan utilizar las palabras correctas. Vieron como nosotros usamos el dribbling, así es necesario las palabras correctas para también esto. Bueno, ahí se le nombró varios aspectos. Por un lado, me parece que habló algo de los datos, ¿no? Cuando hablabas esto de lo primero que dijiste, ahora no me acuerdo las palabras, de los tipos de datos. Y después hablaste del método, que algo tienen en la clase de eso, del método deductivo y el inductivo. Algo también lo como Pro- describiste. Bien, sí, esas. profundizar la riqueza y la interpretación de cada uno de los datos. Bien. Esa es la parte, digamos, las características en cuanto al muestreo, al sondeo que se hace, también es otro elemento, el tipo de muestra. Bien. El tipo, entonces, tenemos datos, los métodos de procesamiento de la información en nuestras cabezas, a eso refiere el deductivo y el inductivo, el tipo de muestreo, y no me acuerdo si nombraste algo más. Bien, vamos a los datos. Entonces, el cuantitativo, ¿qué tipo de datos maneja? Por lo que dijo Cele. Y sería la parte más de números, de lo estadístico. Bien, la estadística entraría no la parte de datos, sino la parte de análisis de datos, porque los dos también se analizan distintos. Entonces, la analística, uy, se me fue. La estadística, les dije, la estadística se habla de que es una ciencia, ¿no? O disciplina también, pero bueno, tiene un fuerte, si bien no termina en logia, que decanta, deviene directamente de la matemática y es la herramienta por excelencia de análisis de datos cuantitativos. Ojo que en Quali hay algo de estadística, pero bueno, eso lo verán en la 2. Es distinta la estadística. Eh, la estadística en Quali, no sé si han visto como esas nubes de palabras cuando la palabra es más grande. Más chiquitas, las otras más chiquitas que se repiten. Bueno, esa es una herramienta, digamos, de gráfico, de graficación de la estadística en quali. Pero bueno, la estadística en quanti es obviamente totalmente distinta, que es más cuando vemos las tortas de porcentajes, los histogramas, se llaman todas Claro, iba a decir, en este es más tipo gráfico de barra, donde ves porcentaje Ujú. como todo muy exacto. Exacto. Así es. Entonces, el dato de Quanti podemos decir que más allá de que sean números, porque no es que siempre son números, tiene que ver con los datos concretos, más objetivos, por así decirlo, en el sentido de, por ejemplo, pensando en el género, ¿no? Y saliendo un poco del binarismo, podemos decir, bueno, es ¿no? Varón, mujer, trans, no sé, intersexual, o sea, digo, pero hay categorías, por así decirlo, ¿no? Es como que, bueno, igual justo el género están, pero pensándolo desde una mirada más estructurada. O, por ejemplo, lo que es la edad. Por ejemplo, yo puedo hacer rangos de edad, pero yo digo, bueno, tengo 47 años, es un dato duro, o sea, no, yo me puedo sentir más joven o más vieja, pero no importa, pero el dato es 47 años, o sea, entonces a eso se refiere, ¿no? Con lo cuanti, con estos datos como más estructurados, rígidos y poco Eso flexibles. iba a decir.
Y acá también hay como una característica del cuantitativo en el texto que dice que tiene como planteamientos acotados, o sea, calculo que tiene que ver con esto, como que todo Exacto. lo encasilla en algo. Exacto, el método Quanti es como así, viste como cuadradito, está todo reglado. ¿Vieron? Esto es como el deporte, que es el juego altamente, es la máxima expresión del juego, es el juego altamente reglado. ¿Vieron? Esto es así, así, asá, y esto, listo. Eso es el Quanti. El Quali ya hay mucha más libertad y por eso también yo creo que por esa libertad es más difícil. Siempre es más fácil Pasa, que te digan profe, cómo es, ¿no? Que, pasa como en las generaciones, que no hay, si bien no es algún dato de número, pero si naciste entre tal y tal, sos generación esto, si naciste entre tal año y tal año, sos claro. tal otra generación. Claro, hay toda una categorización, una estructura, exacto, sí, bien. Y el quali, como dice la palabra, la verdad que pasa, los datos van a ser palabras, literales, o sea, va a ser palabras, ¿no? A través de palabras, que tienen distintas, ya también vamos a ver, vamos a profundizar, pero es eso, son palabras, no números, ¿no? Y no, y es algo mucho más, obviamente, mucho más abierto, ¿no? Porque una palabra, imagínense todo lo que implica, entonces, a diferencia de un número mucho más estructurado. Bien, eso con los datos. ¿Qué más? A ver qué otras diferencias con respecto a la recolección de datos o qué pudieron deducir de eso. O esto del método de procesamiento deductivo, inductivo, ¿qué es? Sobre el proceso en el Quanti, creo que Celeste lo había dicho, esto de o de lo que venimos hablando, de que analiza justamente la realidad objetiva. Por eso los datos van a ser objetivos también y concretos. Sí. ¿Y qué? ¿Y en el quali? ¿Qué hace con la realidad? Y es más subjetivo, porque Bien. Es está, más es- personal, una claro, interpretación tiene que ver con personal. la subjetividad, Miren, con lo que uno entiende. les digo, bueno, cómo es el proceso para que se comprenda y no se confunda con esto de, porque como de una mirada simplista que no es así, se puede deducir que el quali, o como sale, ¿no? Como ven en la teoría que dice que el quali es subjetivo y el quanti es objetivo, pero en realidad les voy a explicar de dónde viene, que no está, o sea, a simple, digamos, oídos, eso suena de otra forma que no es de esa forma. Eh, Voy a hablar de los instrumentos de recolección de datos, ¿bien? Y de las terminologías, voy a ir haciendo hincapié en las terminologías entre uno y otro porque tienen terminologías distintas. En el Quanti hablamos de recolección de datos. Los datos se recolectan, como si yo estuviera juntando, no sé, manzanas en una canasta. Dale con las manzanas. Bien, voy recolectando. Y en el Quali se habla de construcción de datos. Construcción, no recolección, construcción. Y estoy hilando fino, ¿sí? No significa que no vayan a leer escritos que diga el recolección. Porque vulgarmente, o sea, hablando así, bien, se puede utilizar cualquiera de los dos. O sea, se utiliza recolección porque es desde la tradición. Pero, hilando profundo, desde una mirada Quali se habla de construcción de datos. Y miren, ¿por qué? ¿Cuál es el método de recolección de datos más usado en el Quanti y cuál es el más usado en el Quali? ¿Cuál creen? En el quali entrevista Bien, en el Quali y entrevista. en el otro encuesta. Bien, bien, Reggie. Es lo más utilizado, lo más común. Entonces vamos a tomar eso de ejemplo. Entonces, yo en la encuesta le digo, bueno, chicas y Lázaro, les voy a medir el rendimiento académico. Estoy investigando el rendimiento académico en el profesorado de educación física. Ok, les voy a mandar una encuesta, les armo un Google Form, les envío la encuesta y ustedes me completan la encuesta, ¿no? Ustedes solitos, no hace falta que yo esté al lado de ustedes para completar la encuesta. Llenan la encuesta solita, a mí me llegan los resultados ya incluso analizados a través de la estadística y gráficos que me da Google Form, que son anónimos, ¿no? Entonces yo ya veo directamente los datos en porcentaje. Y ahí termino, o sea, yo analizo esos datos y bla, 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 listo. Ok, yo recolecto junto. Bien, voy a la entrevista. Bueno, les voy a analizar eh, el rendimiento académico en el profesorado de educación física y voy a hacer unas entrevistas en profundidad. Bueno, voy a empezar, bueno, voy a tomar a Reggie, a Majo, a Maca y a Lucila. Bueno, por separado. Bueno,
Reggie, ¿cómo te está yendo con las materias? ¿Cómo estás estudiando? ¿Cómo estás logrando organizarte? Y bueno, y a medida que ella me va contestando, yo le voy preguntando a partir de las preguntas que ella, de las respuestas que ella me va dando también, ¿no? Entonces, la encuesta es unidireccional, va, bien, y no hay una interacción, por así decirlo, entre el sujeto y el objeto, en este caso de observación, que serían ustedes. El objeto de estudio es el rendimiento académico en el profesor de educación física, pero ustedes, como estudiantes, son el objeto de observación. A través de ustedes mido el objeto o miro u observo el objeto de estudio, ¿bien? En la entrevista, en este ida y vuelta, ¿sí? De entre sujeto y el objeto de observación, en este caso ustedes, hay lo que se dice una dialogicidad, diálogo, ida y vuelta, ida y vuelta. Entonces los datos se construyen. Y yo como investigadora digo, bueno, es mi interpretación, que es lo que decían recién, interpreto de lo que creo que entiendo que Regina está viviendo, ¿bien? Frente al profesorado. Ahora, eso se graba la entrevista, se desgraba, literal, se analiza, ahí la interpretación, se organiza la información. Yo hago una interpretación de eso y se lo devuelvo. Y le digo, Reggie, ¿me puedes mirar esto? ¿Es realmente, estoy interpretando lo que vos querés comunicar o querés, o sentís, o pensás, bla, bla, bla? Y ella me va a decir sí o no, no, nada que ver. Yo no- ¿Vieron esto los famosos cuando dicen, no, yo no quise decir eso, me sacaron de contexto, me sacaron de contexto? ¿Vieron que dicen? Claro. Bien, porque es la interpretación de, bien, entonces, por eso se habla de una subjetividad, que no quiere decir subjetividad del investigador, sino el proceso de construcción es distinta. Pero miren, les voy a decir otra cosa con esto de la subjetividad y la percepción. En los datos duros del quanti también hay una subjetividad en la interpretación, porque por más que yo estoy mirando datos duros concretos, ¿vieron esto del vaso? El vaso está a mitad de agua, ¿no? Pero yo puedo interpretar, esos son los datos. Ok, el vaso está, la mitad del vaso está con agua, con líquido. Ok, ese es el dato. Yo como investigadora tengo que hacer una interpretación de esos datos duros. Y es muy simple, puedo ver, decir que el vaso está medio lleno o que está medio vacío. Y son interpretaciones totalmente distintas, ¿o no? Ah, ¿vieron? ¿Ven que la interpretación, entonces la diferencia no está en la interpretación, está en los datos. La interpretación siempre va a ser subjetiva porque somos sujetos. ¿Bien? Entonces, por eso, esto lo explico para que no tomen las palabras así como están ahí, como así, como están, porque no es así. Pero por ahí entiendo que es difícil ponerlo en palabras, ¿bien? Siento que hago malabares como para tratar de explicar como cosas tan como abstractas, pero bueno, espero que se entienda. Bien, por eso se habla de una subjetividad, pero es por esto, no es solo el investigador, repito, sino con los investigados, digamos. Es una construcción colaborativa entre toda la población, no solo los investigadores, como en el Quanti. En el Quanti todo el trabajo lo hacen los investigadores nada más. Bien, ¿qué otras diferencias? A ver, hipótesis, no quiero trabajar todas ahora, pero ¿cuáles a ustedes? Bueno, yo había notado que el quanti era el objetivo y el quali lo subjetivo. Después en quanti era lo comprobar y en el quali comprender. Después en el quanti, eh, había una imparcialidad y en el quali era una implicación. Y después con respecto a la hipótesis, que el quanti iba hacia la hipótesis y que el quali partía de una hipótesis. Dejemos ese para el No, final. a partir de la hipótesis. Ahí explico la parte de Cualitativo hipótesis. a partir de la hipótesis y el cuantitativo hacia esa hipótesis. A ver, ahí explico la hipótesis, igual ya la vamos Yo a estoy ver. tratando de entender todo lo que anoté, pero No, no, estoy igual, ahí. lo demás estaba bien. Lo de la hipótesis, ahí lo vemos. Pero espera que me faltó. Esto que dijiste antes, Pame, antes de hipótesis dijiste otra cosa. Lo de la Ah, imparcialidad y bien, la implicación, implicancia. Ujú. implicancia. Hace referencia a esto que les decía recién, la imparcialidad y la implicancia. Habla de la acción del investigador de un enfoque metodológico cuantitativo. eh,
hay una imparcialidad, se dice, porque no hay contacto con las personas, digamos, con quienes se investiga, ¿bien? En cambio, en el Quali sí, literal, o sea, porque uno no hace solo una entrevista en profundidad por persona. Yo puedo hacer varias entrevistas con la misma persona porque cada vez, sí, vos es como si fuera descascarando, vieron una pared y voy encontrando. Eso es investigar, ir descubriendo. Entonces, mientras más, vieron ahí Urgo, no me acuerdo si se dice así. ¿Estoy bien? Bueno, mientras más busco, encuentro, ¿bien? Entonces se refiere a eso, ¿bien? Y después la hipótesis, vamos. La hipótesis es una construcción técnica que decanta y responde en el quanti, en el quanti y el quali, responde directamente a la pregunta de investigación. Es así, a la pregunta general. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Hipótesis hablamos en el enfoque cuantitativo. En el enfoque cualitativo hablamos de anticipación de sentido. Son distintas. En una hipótesis es una afirmación cortita que trabaja la relación entre las dos variables, como vimos, con todos los elementos de anclaje, más la definición. Por ejemplo, si yo me pregunto, ¿todas las manzanas en el mundo serán rojas? Y mi hipótesis, que va a ser la respuesta a esa pregunta, va a decir, sí, todas las manzanas, o sea, no, sí, todas las manzanas en el mundo son rojas. O sea, una afirmación, aseverando, todas las manzanas en el mundo son rojas. Ahora, ¿qué me queda? Yo tengo que comprobar, porque yo parto de esa hipótesis porque es lo que mi experiencia siempre vi, comí manzanas rojas, y yo estoy segura que las manzanas son Claro, es la creencia que uno tiene, la exacto. hipótesis. A simple observación, a través de la empiria. Acuérdense, conocimiento vulgar de lo empírico, de la experiencia, la vida, y tiene que pasar por el tamiz o el filtro científico. Entonces yo lo único que me queda es corroborar si esa hipótesis de que todas las manzanas son rojas es válida o está negada. ¿Bien? En Quali no se habla de hipótesis, se habla de anticipación de sentido porque ya no es una afirmación tan simple como en el Quanti, sino ya es uno o dos párrafos que yo me explayo, ¿no? Porque, ¿cómo hablar de un fenómeno social en una oración? ¿Sí? Es muy difícil. Entonces, y la diferencia además que en el Quanti la hipótesis se construye desde el principio, desde el momento proyectivo de Sabino, y en Quali no, se va construyendo después. Bien, incluso se puede modificar. Esa diferencia también. El quanti es lineal. Yo proyecto, armo, ejecuto. No puedo, ay, no, pero esto, o esto, ay, cuando voy investigando descubro otras cosas, digo, uy, esto es mucho más interesante investigar. ¿Me puedo ir por ahí? No, tengo que seguir el caminito. Después presento otro proyecto con eso. Entonces no puedo volver atrás. En el cual y sí, yo puedo ir, volver. Miren, es como esquiar, no sé si han esquiado, calculo que sí. El Quanti vendría siendo como esquiar en las pistas, ya vieron, ya está todo armadita, las pistas, ya está todo. Entonces yo simplemente tengo que, nada, voy, es un camino seguro y me están todas las indicaciones para dónde ir. El Quali no. El Quali podrías decirse que no son pistas armadas y que tengo toda la libertad, ¿bien? De ir por los caminos que quiera. Obviamente que hay métodos y hay diseños metodológicos, bueno, algo vamos a ver. Va, eso lo van a ver en la 2. Pero bueno, hay mucho más libertad. ¿Qué más? Con respecto a esto, lo último, y vamos a buscar, porque si no son millones de diferencias, pero me interesa lo del método deductivo e inductivo que algo se le había hablado, de la generalidad, la generalización y, ¿se acuerdan? Eso era lo de la inducción, inductivas, Sí, eran las específicas, como las observaciones más específicas, sí, y tienen la que ver. Sí. deducción algo más general, ¿no? Está bien, pero te estás quedando como en una parte, porque son métodos y habla de procesos. Entonces, el deductivo, bien como decís, que es desde un enfoque, el enfoque cuantitativo utiliza un método deductivo, como os decís, parte de premisas generales o universales Sí, a para una, ir a lo particular. Exacto. claro, El método cualitativo al utiliza el revés. método inverso, parte de premisas particulares o individuales para generalizar. Por ejemplo, no voy a dar un ejemplo de investigación, sino un ejemplo, porque no es investigación, sino es como se procesa la información, digamos, el método que realiza el pensamiento.
Con respecto al deductivo, sí, se le llama hipotético deductivo, incluso no sé si se acuerdan de Piaget, la última etapa, operaciones formales, que aparece, dice el pensamiento científico, le llama Piaget, que él se llama el hipotético deductivo, que funciona así, a partir de premisas generales. Digo, bueno, todos los argentinos toman mate, supónganse, ¿no? Una característica de todos los argentinos toman mate. Ok, premisa universal. Voy a la particular. Juan es argentino, por lo tanto Juan toma mate. Yo como que deduzco que Juan toma mate porque es argentino. Bien, pensamiento hipotético deductivo. Al revés, a la inversa. Pensamiento inductivo o método inductivo. Juan, yo conozco a mi amigo, Juan toma mate y es argentino. Entonces, induzco con que todos los argentinos toman mate, pero por un caso particular. ¿Bien? O sea, ese es el método. Entonces, el quanti utiliza el método deductivo, repito, donde parte de premisas generales a lo particular y el inductivo que utiliza el quali parte de casos particulares para inducir a generalidades. Esos son los métodos, son las formas de procesamiento de la información. Bien, bueno, ¿algo más que quieran agregar con respecto a las diferencias? Vieron que es un montón, es un montón. Bueno, vamos a hacer la actividad, así no. Anoten, tienen que buscar tres, tres trabajos científicos bajo el formato que sea. Tres trabajos científicos, donde sean académicos, afuera, en Google Común, donde quieran. Tres trabajos de investigación bajo el formato que sea. Uno con un enfoque cuantitativo, otro con un enfoque cualitativo y otro con un enfoque metodológico mixto, quali-quanti. Me van a decir, profe, no, este no tiene ningún enfoque. No, tienen que tener sí o sí uno de los tres enfoques, ¿bien? Así que busquen. Una vez que crean, ah, sí, este es quali, tal vez porque dice, la mayoría debería decirlo, así que lo más probable es que lo diga, pero por ahí no. Igual, así lo diga, traten de identificar, ahí nomás en el resumen al principio, traten de identificar los elementos que pertenecen a este enfoque cualitativo o por qué ustedes dicen si esto es quali, más allá, repito, si lo dice o no. ¿Bien? Entonces traten de identificar los elementos que son propios de ese enfoque metodológico. ¿Cuánto tiempo les puede llevar esta tarea? Y creo que es más difícil que las otras que estaban trabajando. Puede ser. 15, 20, 20. 25. No, 15 como mucho, chicos. 25. Se nos fue la. Tenemos que 20, trabajar la clase 6. Aparte, recuerden que tienen que compartir y ahí vemos las cosas. 20.000. No, no, 15, 15. 15 Eh, máximo. No importa, miren, ahí están abiertas. No importa si no logran identificar. Por lo menos venimos acá y los identificamos entre todos. Traten de buscar el material. Bien, profe. Bien. 15. Cuento a partir de que se vayan todos. ¿Les parece bien? Así son 15 cumplidos. Siempre cuento Vamos a antes. la 1, nosotras. Me avisan si necesitan ayuda. Jessy, ¿necesitas ayuda? Ahí me fijo, profe, en cuál está. Ah, acá me apareció para. ¿Te apareció? ¿O no? ¿O con quién querés Mm, ir? estoy yo siempre con el grupo de Macarena Lecha. Ok, Maca. A la 3, ahí te mando.
pero- El mixto tenía que ser Ah, una combinación de justo dos. iba a cerrar la sala. ¿Qué pasó? Ah, hace un Seguimos montón igual te buscando. llamamos, ¿eh? ¿Qué? ¿Hace un No, montón? te íbamos... Ah, pero me Sí, acaba de... cuando Ah, ni puede bien ser habíamos que, entrado. puede ser que me haya tapado el cartel del audio. Puede ser, no sé, lo único que se me ocurre. Lo vi ahora cuando Eh, estaba cerrando. ¿Qué pasó? no, era sobre la actividad, si no igual después te preguntamos cuando termina la clase, sobre la de las preguntas. Ah, que bueno, no sé, por ahí la duda de ustedes es la duda de otras personas también, por eso por ahí prefiero que lo vean, pero que Bueno, si no, no, era porque la consigna decía que las preguntas tenían que tener respuesta múltiple. Y estábamos pensando que si es... No, ahí está, llámese no, así. no, no, claro, no, no, ¿se acuerdan? Solo Sí, pensamos la pregunta pregunta de problematizadora investigación. sobre algún aspecto de la educación Exacto, física. exactamente. Listo, ya está, era eso. Bueno, bueno, ahora cierro. ¿Alcanzaron? Dale. Sí, nos va a faltar uno. Bueno, ahí están entrando. Bien, ¿ya estamos todos? Sí. Bueno, a ver, vamos a hacer la modalidad la misma de siempre, vamos compartiendo y vamos a compartir por varias razones. Una, ya les he dicho, a modo de preparación para probar la materia, todas las de metodología son así. Y por otro lado, necesito que vayamos trabajando en forma paralela esto de la identificación del material, más allá de los elementos, en este caso de qual y quanti. Pero, así que es importante que veamos para ver las estructuras de las fuentes y el material que vamos utilizando, ¿sí? Así que invito a quien quiera compartir, vamos viendo los elementos. Yo arranco, profe, si quiere, con un Dale, cuantitativo que encontré. dale. Bueno, el artículo es el siguiente, el origen de los datos, está acá la página, que es el interés de la comunidad escolar. La problematización lo tenemos acá, el interés de la comunidad escolar por el deporte en relación a la valoración de la educación física en el sistema educativo. Bien. Un resumen de todo lo que fue la investigación, Ujú. qué puntos se fueron analizando y lo que me hizo detectar que fue cuantitativo, Sí. ahí voy, son los resultados que arrojaron, donde dice, por Bien. ejemplo, las variables de estudios, en la parte masculina, la valoración era del 1 al 5, se encontró que Ujú. tienen un 3,86, los Bien. padres 3,54, eh, los profesores mismos, los profesores dimos más bajo hasta que los padres. Sí. Y al final de todo incluso muestra, tiki, 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 acá, las conclusiones que se llegó con esta investigación y toda la referencia bibliográfica. Ujú. Bien. Primero, ¿qué tipo de material es esto? ¿Qué es? Eh, ¿Un libro, una tesis, un artículo no, científico? es un artículo científico. ¿Cómo? ¿Cómo identifican que es un artículo científico?
Y a través de una tesis no era, ¿Por qué? eh, por lo general siempre se menciona que es una tesina en virtud al análisis Ok. Ahí y, enseguida, la otra actividad que vamos a hacer, justo van a buscar tesis, así que vamos a... y acá, por ejemplo, una de las cosas mencionas y dice, en este trabajo pretendemos estudiar la relación, es como que habla de un estudio puntual de algo. No, bueno, ¿Entendés? pero eso es parte de lo que es el proceso científico. Fíjense, miren en la pestaña arriba que dice, sí, no en la dirección del link, sino en la pestaña, que dice Dialnet, ¿ven? Sí, Dialnet es un buscador como Google, pero es un buscador indexado de revistas científicas. Entonces, si ya esto me lo está arrojando Dialnet, es porque es un artículo científico. Después, por otro lado, ¿vieron que sale el título y abajo los nombres de los investigadores inmediatamente? Bueno, eso también. Eh, Eso habla, o sea, son las revistas científicas, los artículos científicos tienen una estructura, las tesis tienen una estructura, los libros tienen, ¿me entienden? Entonces, el artículo científico, esto es típico, o sea, así como están los autores, es más, ese orden que llevan, esperen, sí, está bien. El orden que llevan también tiene una cuestión de, no es al azar, es súper importante incluso el orden en cómo se presentan, o sea, está todo finamente pensado. Bien, o sea, no es nada al azar. Profe, o sea que el artículo científico, o sea, menciona los resultados, va sobre los resultados, o sea, de que tenga el problema. Sí. Los resultados van a estar siempre en todos los trabajos. La estructura, miren, la estructura académica de todo trabajo, que es lo mismo que las clases. Tengo introducción, desarrollo del trabajo, vendría siendo el cuerpo del trabajo, y el cierre, que sería la conclusión. O sea, APA pide introducción, desarrollo, cierre. Ahora, lo mismo que las clases, ¿no? Que nosotros le llamamos entrada en calor al inicio de la clase, el desarrollo, la parte principal de la clase y el cierre, no la vuelta a la calma. Lo mismo, académicamente es la misma estructura. Entonces, los resultados, toda la parte metodológica, esos elementos van a estar siempre. ¿Cómo varían ahí entre tipo de fuente en cómo se presenta, en la disposición? Hay ciertas características que distinguen, pero los elementos del método científico son los mismos. ¿Bien? Otra cosa también, que un artículo científico está más acotado, no es lo mismo que una tesis. Una tesis está todo el trabajo de investigación. En un artículo no, está una partecita porque hay que resumir. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto de la síntesis de que tiene que estar con pocas palabras? Porque nadie lee, va, bueno, sí, hay gente, pero todos queremos la información más inmediata, digamos, no estar leyendo 300 páginas para tener un dato, ¿no? Entonces, no es comerciable un artículo de 300 páginas, pasa por ahí. También se comercia, obviamente, ¿no? Las revistas tienen que vender, entonces busca esto. Em, bueno, a ver, se le volvió a compartir. Para que no encontraste. compartirlo. Veamos otros, entre todos, veamos otros elementos. Vos decías que es cuanti. Veamos los elementos. Ujú. Miremos el título. A ver, ¿cuáles son las variables que identifican en ese título? ¿Cuáles son las variables ahí? La valoración de la educación física en el sistema educativo. Bien, la valoración de la educación es importantísimo, ¿no? El peso que tiene la educación física como materia, digamos, ¿no? Bien. Exacto. ¿Y qué más? Y después Ahora, está el esta es una resumen. variable. ¿Y la otra? ¿O vos decís que El son dos? interés de la comunidad es la El segunda interés de variable. la comunidad. O el deporte, en realidad. Uy, qué terrible. Bien, pueden haber más, acuérdense que pueden haber, dice Hernández Albieri, que Segundo. pueden haber dos o más variables. Bien, entonces, yo podría decir, así mirando muy de afuera, podría identificar que el interés de la comunidad escolar es porque para hacer relaciones es muy complejo, una variable. El Pero deporte, ahí dice también en el sistema educativo. Esa sería otra. em, En el sistema no es la contextualización, que tenía otro nombre, no era contextualización. No sí, el recuerdo el nombre, anclaje. pero. No, ese es el anclaje temporal espacial, pero es dónde y cuándo. Pero, a ver.
No, pero ahí habla de la relación y la valoración de la educación física en el sistema educativo. O sea, sí, está el interés de la comunidad por el deporte, la relación y la valoración de la educación física en el sistema educativo. Bien, está muy bien, Lucila. Bien, porque ahí anclaste por el tema de relación. Está muy bien. Acuerden que una variable no es simplemente un concepto, ¿no? Es un constructo, ¿no? Una idea, por así decirlo, también es una variable. Y el interés por la comunidad escolar, por el deporte, puede ser una variable en relación, como dice ahí, a la valoración de la educación física en el sistema educativo. Súper, o sea, es un trabajo importante, ¿ven? O sea, yo ya Sí. al leer esto o no, ¿cómo evalúan eso? Fíjense la complejidad de los conceptos. Entonces ya me está hablando de un nivel, a mi ver, de una calidad, no digo desde el método científico, pero aún, la cabeza del investigador, ¿no? Tiene No, como... está muy bueno. Está bueno, sí, está bueno. Bien, a ver, a mí me interesa cómo es que, cómo indagó en esto, cómo... Ahí en Eh, resumen, ¿qué datos? Miremos el resumen, porque el resumen se supone que tiene que estar todo el trabajo ahí, como dice la palabra resumido, por lo general piden 250 palabras, ahí hay es, menos. claro, Sí, es como que habla del objetivo en sí, el trabajo pretende estudiar la relación entre el nivel de interés de la actividad física y los deportes a la nivel relación, básicamente como. está más Exacto. clarito, como dice Lucila, Sí, bien. ahí es como que nos ayudó, si capaz lo hubiéramos leído antes, nos Bueno, ayudaba a yo les variable. he dicho, vayan, ir al objetivo es ir a la mecha, o sea, porque estamos deduciendo a partir de un título, cuando el título puede ser un tentativo, puede sonar más bonito de otra forma, entonces lo cambian. De hecho, menciona contemplando variables como la implicación práctica entre padres, ¿Viste? hijos, profesores, alumnos, Bien. género. Ahí Ay, dice la tremendo. estrategia metodológica. Ahí dice. ¿Qué dice? Eh, La última oración. última oración. La estrategia metodológica de triangulación entre el método cuantitativo y cualitativo nos aporta los resultados que determinarán el nivel de afectación del reconocimiento de la educación física en relación al interés de la actividad física y los deportes. Es Bien. mixto entonces. Es Claro, mixto, es un enfoque mixto. Y saben, es lógico por qué. Por la complejidad del planteo problemático. claro. Bien. Miren, yo siempre hago una analogía entre un enfoque cualitativo y un cuanti, digamos. Yo sé que son medio viejos estos conceptos, pero pensando si yo les pregunto, ¿qué es mejor pensando con objetivos de salud, para la salud? ¿Qué es mejor entrenar? ¿El entrenamiento aeróbico o el entrenamiento anaeróbico? ¿Qué me dicen? Los dos. Los dos. ¿Por qué? Cumplen funciones Porque se distintas. complementan. Bien, cumple funciones distintas, ¿no? El aeróbico para el sistema cardiopulmonar, o sea, el sistema ¿Mm? circulatorio, y el anaeróbico para el sistema osteoarticular. Y ambos son necesarios para, hablando de códigos, en códigos de salud. Entonces se complementan, son distintos, se complementan, no es que se oponen. Esto es lo mismo, el quali y el quanti me aportan, digamos, utilizando un enfoque metodológico mixto, que sería a mi criterio lo ideal para poder investigar, lo que pasa es que es súper complejo, aporta una mirada mucho más amplia para acercarnos a ver esta verdad, esta realidad más objetiva, ¿no? Y no sesgada. Entonces, Más en este tipo de investigación, porque si lo que quisiéramos saber es la altura de los chicos que rondan por lo ahí está. general en, no sé, en sexto grado, ok, bueno, ahí buscamos Bien, números nada más. muy bien, Cele. Entonces, fíjese que como yo, leyendo el planteo ya del título, yo el título ya me tiene que dar como un montón de información. Ya veo desde ese lugar el posicionamiento epistémico, o sea, de la cabeza de ese investigador, indudablemente que para poder investigar, a no ser que no sepa no, bien investigar, digamos, y después el trabajo nos llevemos ay, perdón, no me salen las palabras, una desilusión, porque bueno, porque faltan herramientas metodológicas, pero si no, decimos, wow, está bueno este trabajo, ¿no? Y nos atrapa para leerlo. Así Sí, una que, de las cosas que más me gustaba era que no solo abarcaba la parte de colegio, sino que también explicaba que el deporte había también han sido analizado en la escuela, en en la la universidad, sociedad, en por el lo que dice. ejército. Ujú. Bien, anda a la parte de resultados para ver cómo presenta los resultados, cuál y cuánto, Resultados. Acá. para ir mirando cómo se presentan los resultados. Ujú. Bien, Presenta dos tipos de resultados. En primera instancia, los globales, que bueno, es lo que vemos acá, sí, y después de las variables. bien. Variable del cuestionario, estudio cuantitativo, lo dividió acá, Cuestionario. claro, Ujú. por eso es mixto, claro. Bien.
Fíjense, ahí están cuánti- los métodos para los datos, para el trabajo de campo. No, de hecho, en el cuantitativo, el resultado lo arroja en datos, en masculino es 3.21 Ujú, y después en la variable cualitativa surge a través de una bien. frase, básicamente. Miren abajo, ¿ven? Abajo el cuadrito que dice, en el análisis cuantitativo se observan los alumnos positivos. Bueno, espérense. A ver, más abajo. Miren, donde estás marcando, ves que dice entre comillas, en la educación física, entre comillas, ¿no? Es todo más variado. Hacemos más juegos y estás con los amigos de clase. Entre paréntesis, de entrevistado 4. Está tomando una cita textual de palabras de una persona entrevistada. ¿Bien? Esta es una forma de presentar, se presentan los datos cualitativos. A través del discurso, en eso que yo les decía, las entrevistas se graban, se sacan. Entonces, bueno, está el análisis del investigador a partir de la interpretación y como que asevera eso, como que acompaña esta interpretación con las palabras de los entrevistados y va sacando, ¿bien? Ujú. Pasa que en todo esto de la investigación que nosotros tenemos que hacer de todo lo que es deporte en sí, es muy difícil encontrar algo que sea solo cuantitativo o cualitativo. ¿No tiene todo que ver con todo? ¿No va a haber siempre una parte cuantitativa y otra cualitativa en lo que es esta investigación del deporte? Bien. Lucila, yo con vos estoy totalmente de acuerdo en realidad todo. Yo creo que todos los fenómenos son necesarios, ambos enfoques. Ahora, la realidad es que no sucede eso. Es más, súper difícil encontrar en trabajos mixtos porque yo te voy a decir mis criterios. La verdad que no he indagado por qué, viste, y no he visto si hay trabajos de investigaciones de por qué sucede esto. Pero yo creo, dentro de mi experiencia, que es por la falta de conocimiento. Mira, ambos enfoques metodológicos es un mundo, ¿sí? De métodos y de herramientas y de manejo de distintas habilidades. Incluso son cabezas distintas en este procesamiento de la información. Entonces, primero que, como les había dicho creo antes, que los investigadores son especialistas en lo que ellos hacen, pero digamos, a nivel disciplinar, pero no son especialistas metodólogos. Entonces, digamos, conocer el método científico es una cosa. Por ejemplo, nosotros en educación física es otra, ser especialistas en educación física es otra, ¿no? Entonces, para poder investigar necesitas ambas, que la mayoría no las tiene, o sea, vas aprendiendo en el hacer, digamos, ¿no? Entonces, es difícil, primero. Segundo, la cabeza que se acuerdan que esto lo había dicho Celia al principio, ahora me acordé del campo más de las ciencias biológicas exactas, se utiliza un enfoque, la forma de procesar, la forma de pensar y de observar el mundo presenta un enfoque más cuantitativo, más, ¿no? Ellos miran, es distinta la mirada, mucho más como digamos, focalizada, por así decirlo, ¿no? En los datos duros. En cambio, la cabeza de los quali, que viene más desde las ciencias sociales y humanas, ¿sí? Que es otro mundo. No sé si cuando leen los escritos, no es lo mismo leer los libros de anatomía que los libros de psicología, ¿o no? O los No, libros de filosofía, ¿cierto? No es lo mismo, ¿o no? ¿cuál? Entonces, ya ven que son cabezas distintas. Entonces, hay como una rivalidad, y eso es lo que tenían también que hablaba, no sé si se acuerdan, Thomas Kuhn, de esta rivalidad dentro de los investigadores también, en estos los enfoques, ¿no? Y hay medio como una rivalidad, porque los cuantitativos dicen que lo cual eso no es ciencia. Hoy en día ya no, hoy en día ya sí, dicen, pero cuando inició, decían, eso no es ciencia, esas son o sea, subjetividades, ¿no? Son como, son opiniones sobre lo que ven. Eso no es ciencia. Era la crítica de los quanti a los quali. Eso es subjetivo. Es como menospreciando, ¿no? Y los quali dicen a los quanti, eso no es, tampoco no es objetividad. ¿Por qué? Porque si, ya estos ejemplos los he dado, pero si yo les mido acá, digo, quiero medir más o menos, quiero saber si hay sobrepeso o cuál es, en qué peso, en qué nivel de salud, controlando a través del IMC, este grupo está. Y yo les controlo, les mido el IMC. Y sabemos que es un dato duro que no se acerca muy a la realidad, ¿o no? Entonces, es sesgada también la mirada si utilizamos esas herramientas, que es lo que hace el Quanti. Se queda desde una mirada, esa es otra gran diferencia que no les dije. El Quanti, que tiene que ver con lo que ha dicho Celia al principio, el Quanti tiene una mirada, hace un sondeo más superficial, pero
una mirada mucho más superficial, pero por lo tanto tiene que ser mucho más amplia. Tengo que tener muestras grandes. El quali, no. El quali mira más en profundidad y por lo tanto las muestras van a ser más pequeñas, porque no da la vida para poder hacer en muestras grandes, como es un censo, ¿bien? A través de una mirada profunda. Entonces, son dos metodologías totalmente distintas. Eh, yo pienso como vos, Lucila, que en realidad todos los fenómenos yo creo que deben ser observados en un enfoque mixto. Pero mira, tanto para la ciencia, digamos, para la industria de la farmacia, digamos, de los laboratorios, como las decisiones políticas del Estado, para tomar decisiones inmediatas, lo más fácil, lo más rápido es el quanti, ¿entendés? Relevar datos rápidos, ya sé, o sea, obviamente que no se va a acercar tanto a la realidad, pero por lo menos tengo, visto, un acercamiento digamos, para poder tomar decisiones en forma rápida. Entonces se utiliza, es lo más utilizado por eso. El quali no solo que lleva mucho más tiempo, sino que es mucho más caro y no sirve tanto para la industria como, viste, el farmacológico y todo, como el quanti. Digamos, el quanti es una gran herramienta de uso comercial, te diría, hasta, viste, el marketing, en todo. Dentro de las empresas también se usa. Es, Sí. pasa por ahí, Lucila. Bien, En todos hace lo mismo, identifica resultados de distintos para, análisis. ¿volviste al mismo? No, vamos a otro estudio. ¿Este el mismo? Sí, Vamos. es el mismo, no, Ah, no, ya ¿vieron? está. ANOVA decía, estaba analizado con ANOVA. Sí, acá decía, Fíjense, resultados. fíjense las conclusiones. Así. O sea, todo tanto trabajo para un poquito. Y así es la ciencia. Listo, hasta ahí llegó. Te Bien, comparto así de a J. ver, veamos otro quali y otro quanti, pero más o menos, fíjense que ahí, ¿no? Hablaba de cuestionario y de entrevista, o sea, como muy, es lo más, es por excelencia. ¿Quién quiere compartir? Bueno, yo tengo, pero es una tesis Ah, que vi. dale, dale. Ah, ahí se ve. Sí. Bueno, esta es de la Universidad Interamericana, la Facultad de Motricidad y Deportes. Y acá ya empieza con la relación entre la motivación y la participación de adolescentes de 12 a 18 años en las clases de educación física. Bien. Esta es mixta, que de hecho después, bueno, tiene la dedicatoria, todo. De hecho, yo leyendo se llega a la conclusión y después dice, es cualitativa, cuantitativa, porque Bien. tiene todo, tiene la introducción, el objetivo general, las preguntas, bueno, la hipótesis, la metodología, el tipo de estudio, la conclusión. Bien. Y acá está. El resumen dice que está abordada en la relación entre la motivación y la participación de adolescentes en la clase de educación física, utilizando el enfoque mixto. La investigación cuantitativa analiza el nivel de motivación según la participación y después sigue con la cualitativa que explora las experiencias y las percepciones de los adolescentes sobre las clases. Bueno, el impacto en la salud y todo. Después explica cuál es el análisis que ellos tienen cuantitativo, el cualitativo, Sí. y después ya, bueno, ahí explica todo lo que es el trabajo. Bien. Anda un poquito Y al resumen. acá, Ah, ¿cómo? perdón. No, dale. Cuando termines, anda un poquito al resumen. No, bueno, eso, ahí voy al resumen, Ah, así dale. lo ves. Miren, les voy a dar otro dato con respecto, que me olvidé, es importante. Igual ya lo vamos a seguir profundizando, pero las diferencias entre la muestra, al ser más superficial, también el cuanti, como dijimos, está todo estructurado. Entonces, en una muestra grande, dice, o sea, el método cuantitativo pide que tiene que ser el 30% de esa población. Por ejemplo,
quiero medir el rendimiento deportivo de los niños de 10 a 14 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 2025. No voy a tomar, no voy a medir a todos los niños, toda la población de Cava de 10 a 14 años, sino de esa población tengo que tomar el 30%, ¿sí? Que va a ser mi muestra. El 30% mínimo, o sea, mínimo, sí de base. ¿Por qué? Para que sea significativa y representativa de todo el resto. Si mi muestra es menor, se habla de que no es significativa. Realmente esto de que no sea representativa, que se acerque a la verdad universal de ese grupo. Bien, en el quali no importa la cantidad de entrevistas que hagamos, sino que importa la calidad. Bueno, ¿cuántas entrevistas hay que hacer? No hay, el método no lo indica, ya son criterios del investigador. Pasa por la calidad de los datos. Cuando yo ya digo, bueno, listo, ya tengo la cantidad de datos suficientes para poder analizar y trabajar esta problemática, está bien, ¿bien? Entonces, desde un método cuantitativo, la muestra está determinada por el método. Desde un método cualitativo, no. Son criterios del investigador. Bien. A que les quería decir, fíjense, cuando habla, fíjense que dice la investigación cuantitativa analiza, la cuantitativa analiza el nivel de motivación según la participación. Fíjense, nivel, eso es porque yo voy a los libros, los que hablan de motivación, y ya me habla de niveles, ya está armado eso. Bien. Está apoyándose en referentes teóricos, que es lo que vamos a hacer ahora en la clase 6. Entonces, ya eso que me indica que es una mirada cuantitativa, nivel de motivación según la participación. Y el otro, fíjense, la quali dice explora, el otro analiza el nivel. Este explora las experiencias y percepciones, o sea, las subjetividades de esos chicos. ¿Ven? Ya, yo cuando leo eso ya tengo que, me lleva a qué tipo de enfoque metodológico se refiere. Bien, muy bien. Gracias, Lu. Bueno, vamos a hacer la actividad, pues si no se me va el tiempo. Miren, bueno, con esto cual y cuanti, como les dije, vamos a seguir agregando diferencias y caracterizaciones, pero es bastante amplio y complejo. Vamos a las 6, que vamos a hacer otra actividad. Y voy a explicar como rápidamente nada más este concepto de lo que es el marco teórico y los voy a mandar van a buscar una tesis, que bueno, ahí Lu ya tiene una tesis, así que se puede quedar con esa. Eh, Marco teórico, concepto nuevo. ¿Alguien lo había escuchado? Sí, Sí, pero no con el sentido que vamos a verlo ahora. creo. Bien. A ver, ¿qué es un marco teórico? Me da a lo de lo que vos te sustentás para. O sea, yo tengo, esto es lo que está, esto que vos decías de de lo que mostró Lu. No Sí, me sale la palabra ahora, se me fue. Sí, como una dirección de la investigación, Claro, o sea, vos ¿no? ya tenés Como, esto y yo me voy a apoyar en esto para seguir con esto. O esto de Piaget, o como Hay vos una decís, Piaget referencia. dice tal cosa. bien, bien, bien. Muy bien, tiene que ver con eso. Voy a dar la fundamentación. Es eso, ¿bien? Pero, digamos, hablando, vieron que siempre les digo, ¿no? Como que la investigación es como el alto rendimiento en la academia. Entonces, tenemos que jugar un partido, antes de entrar al campo de juego, tenemos que tener bien delimitada la cancha, ¿cierto? Literal, o sea, las líneas bien claritas, porque ¿qué es pelota afuera? ¿Qué es pelota adentro? O sea, ¿dónde estoy en zona? No estoy en zona, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, exactamente, por eso es lo primero. Una vez que yo problematizo y armo, digo, bueno, ya sé qué voy a hacer, bueno, el siguiente paso es delimitar la cancha, el escenario que se delimita con dos dimensiones, digamos, dos ramas importantes. Una es esto que decía Reggie de, como dice literal, el marco conceptual, la teoría. Bien, yo tomo las variables de investigación y las empiezo a definir, porque habla de mi posicionamiento epistémico, o sea, qué yo pienso, cómo defino esta variable
tengo que dejar en claro cómo la defino antes o cómo la observo antes de ir a medirla, ¿no? Entonces, no es lo mismo si yo digo, para mí, la educación física es la educación del cuerpo, que si digo que la educación física es la educación de la persona a través de su motricidad. Son conceptos totalmente distintos, estoy hablando de la educación física. Entonces, estoy dando fe, estoy transparentando mis formas de pensar, ¿sí? Como investigadora. Digo, mi posicionamiento epistémico o epistemológico también se llama. Entonces, defino las variables, qué es la educación física, qué características tiene la educación física, qué tipo, no sé, todo lo que yo quiera poner. Bien, el límite, hasta dónde llego, qué tan amplio o chico hago el marco teórico, criterio de investigador, hasta donde ustedes quieran. Bien, y ahí todo lo que describan de las variables. Obviamente, apoyándose, como decían recién, en otros autores, en referentes. Ahí entra la zapa a full ahí. ¿Dónde está? Pero ustedes dicen, pero es todo de otros autores. Sí, claro. Pero ¿dónde está digamos, lo propio como investigador? En la selección del material. Claro, no es lo mismo elegir a un autor que a otro, ¿cierto? Bien. Entonces, si bien el posicionamiento epistémico del investigador se va a ver a lo largo de todo el proyecto, de todo el proceso y el trabajo, esta parte es de la explicitación. ¿Vieron? Es como decir, uno empieza una relación y miren, a mí me gusta esto, yo soy esto, no sé, ¿no? Como que es como sacar, poner todo sobre la mesa, es esta parte. Entonces, una dimensión es la definición conceptual de las variables, ¿sí? Y su contexto, la contextualización también es importante. Y por otro lado, tenemos otra vía muy importante que son los antecedentes en investigación. ¿Se acuerdan esto de lo que les decía? ¿Hasta dónde llegó? Bueno, ¿qué es lo último? ¿Qué es lo último que se sabe sobre este problema o alrededor de este problema, ¿no? En la educación física actual, ¿qué es lo último que sabe la ciencia? Porque yo tengo que continuar la investigación desde donde se dejó. Y esto en el mundo, no es que acá en Argentina ni en el Chaco, no, no, es en el mundo. Entonces, antecedentes en investigación sobre esta problemática o cercanas a la problemática de estudio, que ya vamos a profundizar. Pero bueno, esas serían las dos, digamos, dimensiones más importantes que constituyen al marco teórico. Y otra diferencia entre el cual y cuanti. Desde una mirada cuantitativa, digo porque lo pueden encontrar con otro nombre. Cuantitativa se llama marco teórico, pues es la tradición. Desde una mirada cualitativa, porque son más románticos, los cuales vieron los sociólogos, antropólogos, le llaman estado del arte. ¿Bien? Estado del arte, porque se habla de que investigar es un arte. ¿Sí? Bien, entonces, estado del arte, arte, ciencia, ¿bien? Estado del arte o marco teórico. Bien, ¿qué vamos a hacer? Van a buscar una tesis, bueno, ahí como tiene Lu, que ustedes vieron una tesis. ¿Qué características? ¿Vieron que no se veía como el artículo científico? ¿Qué tenía distintivo? El índice. Índice, ¿qué más? ¿Y antes del índice? Lo primero, ¿qué es lo primero que uno ve? La portada. Bien, Lu, la portada. Una tesis de lo que sea, tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, es un trabajo final. Como todos los trabajos que ustedes entregan con portada, datos de la institución, debe decir tesis. Dice tesis. El título, o sea, los datos del alumno, de sus directores, de la institución, es un trabajo final académico. Bien, entonces, ¿por qué les hago buscar tesis? Porque, como vieron que recién dijo, acá está todo. Claro, porque la tesis es un instrumento, o sea, se supone que es la primer práctica que uno tiene como en investigación solita. Entonces, tiene que estar todo. La universidad pide todo, ordenadito, ¿bien? Así que, bueno, por eso les hago buscar una tesis y que puedan simplemente identificar estos elementos del marco teórico y antecedentes, ¿bien? Eso, nada más. ¿Cuánto tiempo? Luz ya lo tiene, puedo buscar otra tesis igual. ¿Cuánto Bueno, bueno. tiempo? Este es para el trabajo de la actividad 6. La profe les da otras cosas, pero ahí primero busquemos en la tesis. Bien, chicas, ¿cuánto tiempo? ¿5? Bueno, Esperen, ahí está. Ahí estamos. A partir de ahí se vayan todos, cuento 5 minutos.
ojos, se despide para siempre. Ahí vuelven. ¿Buscaron tesis en el buscador o fueron directamente a repositorios? Yo estaba buscando el académico, pero igual elegimos el que encontró Pame. Creo que lo encontró en el buscador de Google normal. Bien. ¿Ustedes saben quién publica las tesis? Las universidades. Claro, las universidades. Entonces las páginas de las universidades pueden encontrar. ¿En el YURP la han visto? Sí, se llaman repositorios. Si vos buscas el Claro. repositorio de las universidades. Ujú, así es. Es más, hay un repositorio universal creado desde el MINCIT, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, para las universidades. Entonces son comunes, digamos. Bien. Para justamente esto, para ofrecer, digamos que, porque no en las revistas, si los investigadores o los tesistas no escriben artículos científicos y los mandan para ser evaluados, para que se publique, esas tesis quedan ahí como archivadas. Entonces las publican las universidades para esto, ¿no? Para tener, es esto, para poder tener acceso y saber en qué momento está ese conocimiento. Bien. Bueno, a ver, ¿quién quiere compartir? ¿Les costó encontrar material? Entiendo que no. Bien. ¿Y el marco teórico lo encontraron fácil? ¿Quiere mostrar a alguien? Y les voy a decir Ahí la nosotras buscamos, pero no llegamos a identificarlo. Mostramos y vamos Ok, viendo. vale. ¿Se ve ahí? Está cargando. Ahí está. Ok. Bueno, ahí dice tesis final de la licenciatura de la Universidad de Río Negro, Ujú. eh, el nombre del profesor, el año que es Para. 2015-2016. Profesor, ¿qué el profesor de la tesis? ¿O de qué? ¿Quién es el profesor ahí en ese caso? A ver, a todas, No sé. a todos. No sé si está Lázaro todavía. Para mí es el nombre del autor, pero ya se denomina profesor. Claro, pero sí, chicos, una licenciatura la hace un profesor. Claro. Claro, ya está recibido de profesor, Claro. Exactamente. Por lo menos en la Argentina no tenemos, o sea, pasamos, es un título intermedio el del profesorado. profesor. Ujú, bien. O sea que Bueno, sí el lo buscan. tema, Sí, que quiero creer que es el nombre de la tesis, sí. motivos de práctica, no práctica de la actividad física y deportiva en los adolescentes, en general con esa. Ujú, Bueno, el resumen sí. y acá. Eh, Y ahí, ¿dónde acá está habla el del, histórico? Bien. Ah, acá, marco conceptual, en el capítulo 3 teorías conceptuales sobre los motivos de la práctica Bien. Eso, y física arriba, y el deportiva, capítulo 2, ¿qué es? el estado del el arte, estado del arte el que marco. mencionabas hoy. Bien. Pero, bien, ahí lo ha puesto como, vieron, o sea, porque son todos nombres válidos, no es que, pero no van a encontrar, o sea, como que todo igualito, bien, entonces, pero tienen que saber identificar. Pero ahí, fíjese, dice capítulo 2 investigaciones relacionadas a los motivos de la práctica, o sea, son los antecedentes, lo que se llama desde una mirada cuantitativa antecedentes, y lo otro vendría siendo lo que dice abajo, ¿no? El marco conceptual. Pero También lo pueden encontrar como marco referente o referente claro, ahí está teórico. como Sí.
están los dos juntos, digamos, lo que es el quali y el quanti también. O sea, es mixto, ¿no? Como que tienen las dos cosas. Eh, a ver, habría que ver, no sé, la metodología, pero sí, Lu, ahí entiendo como que pone. Cuantitativa y cualitativo. Ah, ¿Cuantitativo? ahí Cualitativo, tenés. sí, tiene los dos. Ahí tenés, pero yo, viste, por ahí, ponele, no doy por seguro esa deducción porque, viste, lo que yo te decía, que es muy, yo porque les doy de libro, esto es de esto y esto es de esto, pero después en la práctica, por ahí como que se mezclan un poquito las cosas, ¿me explico? Porque no todo el mundo sabe, yo porque me dedico a esto, pero puede ser que mezclen por ignorancia, digamos, ¿bien? Entonces por eso yo, pero sí, bueno, ahí está. Bien, Ok. bien, bien. Bueno, ya está. Hemos encontrado varios trabajos de enfoques mixtos. Bueno, sí, ahí está. Por lo menos para ahora, no sé si alguien más quiere compartir o más o menos se entiende. ¿Alguien más que quiera compartir o que tenga dudas? No, de entenderse se entiende hasta ahora esto, creo. Bien. ¿Cuál es el Vamos a tema? ver en el parcial. No, ¿cuál es el tema? Ahora viene la parte difícil, porque yo les di, miren, les comparto, espérenme, le voy a compartir la actividad que tienen de la clase 6 porque le voy a hacer una modificación para variar. Les voy a hacer una pequeña modificación. Bien. Fíjense, esta es la actividad de la clase 6. Entonces, fíjense que acá la profe les pide un artículo científico de buscar, ¿no? Y una nota periodística. Yo les sumé en esta búsqueda lo de la tesis, ¿por qué? Porque como les dije al principio, la tesis, como es un trabajo académico, tiene que estar todo como perfectito, o sea, con todos los elementos y en el orden establecido. Después, los artículos científicos no, ya estamos hablando de gente profesional que dentro de todo tiene más libertad, ¿vieron? Y bueno, y la nota periodística todavía es más informal, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? De los tres trabajos, la tesis ya la tienen, van a solamente esto de que tenían que identificar el marco teórico y ver si las variables son trabajadas ahí, ¿no? No es solo para las variables del problema general de investigación, sino también en los específicos, en las preguntas u objetivos específicos, esas variables específicas también tienen que estar desarrolladas en el marco teórico y todo lo que es el contexto, ¿no? Esto, como les decía, la escuela, creo que lo habéis dicho ustedes, que no es lo mismo una escuela rural que una urbana marginal, o sea, esa contextualización, por más que no sea una variable, pero si yo, problema, mi proyecto va en ese tipo de escuela, tengo que hablar, ¿no? También de ese contexto. Bien. Entonces, ¿qué van a hacer? Simplemente entrega a una persona nomás del grupo, y esto igual es para el repositorio. Simplemente ni siquiera tienen que, con archivo adjunto, pegan ahí. Pegar ponen tesis, pegan el link de la tesis, ¿sí? Y abajo una mínima observación con respecto a esto, al marco teórico. Ok, se encuentra, por ejemplo, como vieron, como la observación que hizo Lucila recién, ¿no? Esto de que está como, por ser un doble enfoque, lo que quieran poner, pero ¿qué observan del marco teórico? ¿Se respeta? ¿Se encuentra fácil? ¿Trabaja las variables o no? ¿No? ¿Está confuso? Porque ya van a ver lo que son los artículos científicos, ¿no? Y las notas. Ya no está tan sencillito ahí. Así que es eso, nada más. El link, o sea, tesis, link. Pequeña valoración sobre el marco teórico. No hace falta que busquen todos los elementos que acá la profe le puso, ¿sí? Diseño e investigación, porque todavía esto, diseños igual también se refiere al enfoque cualitativo, cuantitativo. Eso no. Con respecto al marco teórico, nada más, ¿bien? Eh, o bueno, si quieren agregarlo, agréguenlo, tienen libertad, chicos. Yo solo les pido lo del marco teórico. Y eso, simplemente una pequeña apreciación sobre cómo ven, cómo encuentran el marco teórico, cómo está trabajado en ese texto o en ese artículo. ¿Bien? Esto, una nota periodística sobre educación física, habla de las revistas que no son científicas. Hay un montón de revistas académicas, educativas también, ¿no? Pedagógicas que no son científicas. Se van a dar cuenta. Pero bueno, hagan el intento. No se presenta así, es más como una nota periodística, justamente como dice ahí. Pero sigue siendo con un enfoque científico la nota periodística, ¿no? Y lo utilizamos mucho para, viste, por ahí vos, Reggie, estabas buscando información, estabas armando el marco teórico y puedes utilizar notas periodísticas. Es válido, ponele que salga, qué sé yo, sale Messi, estás estudiando, no sé qué, el fútbol, y sale Messi diciendo algo. Y, viste, yo he tomado, ponele con respecto al género.
Me acuerdo, tomé unas palabras de Mujica en una entrevista, que era una barbaridad que decía, ¿viste? Entonces las tomé, o sea, o son personas referentes, ¿no? Es importante, digamos, también para la comunidad científica, los referentes no académicos, científicos, sino las referentes sociales, lo que dicen o lo que expresan, lo que piensan frente a algo, también. Por eso sirve, para investigación sirve un montón. Pero por eso, mientras tengan los elementos de APA, ¿viste? Autor, que la nota esté publicada con fecha, que tenga autor, que tenga el soporte, quién es la revista, esas cosas, ¿viste? La fecha de publicación, la revista y el autor es suficiente. Bien, y el título es el nombre de la nota periodística, ¿no? Eso. Entonces simplemente eso, nada más. Bien, bueno, vamos bien, ¿vieron? Este tema era más fácil, pero de todo el proyecto de investigación o el trabajo de investigación, el marco teórico es lo que más tiempo y hasta en hojas en lo escrito abarca. Yo tengo que prepararme, es el momento de prepararme conceptualmente. Antes de ir a relevar datos al trabajo de campo, yo tengo que armarme, desarrollar herramientas conceptuales frente a lo que voy a ir a observar y medir, ¿bien? Para no caer en errores y quedar en subjetividades. Esa es la diferencia entre el conocimiento científico y la opinión, el vulgar. Tengo que conocer muy bien lo que voy a ir a medir. Entonces son muchas horas de lectura, de búsqueda, de estudio. Es de estudio. ¿Bien? Por eso se dice que la investigación es el método por excelencia de aprendizaje. Bien. ¿Alguna consulta con esto? ¿Alguna duda? Bueno, escríbanme en el chat porque no tengo ganas de tomar asistencia. Así que escríbanme en el chat presente. Así lo paso después. Chicas, estoy cansada. Perdón. Bueno, por suerte no tienen nada para leer. O sea, solamente hacer esto que tienen que buscar y leer, pero no tienen material para leer. Así que, bueno, vamos bien. ¿Y se acuerdan que habíamos hablado del parcial que era esta semana? No. Después me di cuenta, yo no me he dado cuenta que están corridas las fechas. No sé si se dieron cuenta. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del parcial? No sé. Están corridas las fechas, por suerte, no quedan como 2 o 3 clases. Pero están, claro, están mal las fechas, chicas. Están mal. Yo ni me daba cuenta. No, nosotras miramos la fecha y no el número de clase. Están corridas las fechas. Así que bueno, les voy a avisar. Bueno, Listo, profe, nos podemos retirar. listo, sí. Bueno, que Esta actividad, tengan. Sí. profe, No. la actividad tiene fecha para el domingo. Ah, Entregar. listo. Lo dejo para el viernes que viene a última hora. Ahora eso sí, los voy a cambiar ahora la fecha porque si no me voy a olvidar. Gracias, Ro. Bueno, chicas, Gracias, profe. Buen fin de. pasaron, que estén muy bien, que tengan muy lindo Buen fin fin de semana. de... Chao, chao.